saludarle en este espacio de Noticias del Congreso, donde todo el equipo estamos trabajando a distancia desde nuestras casas para informarle lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Unión, en México y en el mundo. Una gran labor la que estamos realizando todo el equipo. Le platico que la Comisión Permanente desarrolló trabajos a distancia. Las comisiones y órganos de gobierno de las cámaras continuaron con sus trabajos también no presenciales. De esto y de la evolución de la pandemia de COVID-19 le vamos a informar. Acompáñenos, comenzamos con la información. Por primera vez en la historia del Congreso de la Unión y en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, la Comisión Permanente realizó una sesión a distancia. Esta fue por medio de una plataforma digital. Al inicio, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva, emitió un agradecimiento a todas las mexicanas y mexicanos que se quedan en casa, esto para enfrentar la emergencia. Reconoció el compromiso de trabajadoras y trabajadores de las cámaras legislativas, así como también la voluntad de legisladoras y legisladores para no detener las labores del Poder Legislativo. En esta primera sesión a distancia hubo una asistencia de 36 parlamentarias y parlamentarios. Como parte del esfuerzo institucional del Congreso Federal para comunicar el trabajo de nuestras y nuestros representantes en la Comisión Permanente a distancia, el canal del Congreso, con todas las medidas de seguridad y con la presencia de menos de 10 trabajadores, transmitió desde la Cámara de Reforma 135 la sesión ordinaria no presencial. Esto fue por sus tres frecuencias de señal abierta, por el 45.1, 45.2 y 45.3, en televisión restringida, en su portal de internet, su canal de YouTube y a través de las cuentas institucionales en redes sociales. Cabe destacar que tan solo 3 integrantes de la mesa directiva, encabezados por la presidenta, estuvieron presentes en el Pleno del Senado. Legisladoras y legisladores del autodenominado Grupo de Contención, integrado, como ya lo sabemos, por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, externaron en conferencia virtual que la Comisión Permanente debe sesionar de manera presencial. Los legisladores consideraron que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para atender la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19. Nos preocupa que durante prácticamente 3 semanas la voz de los legisladores que queremos plantear las inquietudes que hemos recogido en todas las entidades y municipios del país haya sido silenciada. Sin embargo, creemos que las dificultades que ha habido en la plataforma nos han impedido en muchas ocasiones el poder expresar nuestros puntos de vista. Y es por eso que insistimos en que las reuniones de la Comisión Permanente pudieran tener el carácter de presenciales. La Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Mario Delgado Carrillo, así como la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas Hernández, se reunieron a distancia con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. El objetivo de este encuentro fue analizar el decreto del Ejecutivo que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, además de las acciones emprendidas por la dependencia para atender la contingencia sanitaria por COVID-19. El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador parlamentario de Morena, y el diputado Jorge Luis Montes Nieves dieron a conocer un video en el que denunciaron excesos de policías estatales en el estado de Querétaro, al detener al legislador federal Montes Nieves. Vamos también a pedir la actuación de la Cámara de Diputados para que cumpla con su obligación constitucional de preservar la integridad de nuestro compañero diputado. Vamos a presentar las querellas correspondientes como Cámara de Diputados, donde vamos a poder exhibir la forma en que fui sometido y donde se evidencia que no llegué ni de manera prepotente, ni de manera desorganizada, ni mucho menos intentando obstaculizar el proceso de arresto como algunos de manera irresponsable han sostenido hasta estos días.
La Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre propuso una reunión con los responsables de las instituciones de salud que atienden a pacientes con COVID-19 a fin de establecer mecanismos de comunicación, incluso digital, entre familiares y pacientes para evitar más contagios por aglomeraciones, tras padecer el deceso de su hermano Baldomero Ruiz Lustre debido al COVID-19. El presidente de la comisión, a través de su enlace técnico, emitió un contundente mensaje en el que señaló que a nadie se le debería negar el derecho a acompañar en el dolor a un ser querido, por lo que se deben crear mecanismos para establecer un canal de comunicación que informe el estado de salud de los pacientes de COVID-19. La Junta de Coordinación Política en el Senado de la República tuvo un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró que la actual emergencia sanitaria no tiene precedente, incluso en los últimos 100 años. El presidente de este órgano de gobierno, el senador Ricardo Monreal Ávila, extendió el interés por conocer la óptica del canciller en relación al número de contagios que hay en México, el diagnóstico y la protección que la red consular y el Servicio Exterior mexicano ha brindado a los connacionales radicados en el extranjero. ¿Cómo se logró, cómo van los acuerdos en la compra de respiradores artificiales? Uno de los bienes más escasos, por cierto, a nivel global, la enorme demanda que existe en los mercados internacionales. ¿Cómo logró, cómo han recibido los insumos, los vuelos de China? El Servicio Exterior mexicano, sus equipos en todo el mundo, nos han apoyado para poder retornar del orden de 12,746 personas de todo el mundo. Durante su intervención, la presidenta del Senado, la senadora Mónica Fernández Balboa, externó la importancia de conocer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en torno a los recursos económicos que se han canalizado para atender la pandemia por el nuevo coronavirus. Entiendo que se ha echado mano de recursos depositados en diversos fideicomisos públicos, presupuestos de diversas instituciones, y resulta también importante conocer si se han utilizado los recursos del Fonden. El avance de las mujeres en el país no puede detenerse por ningún motivo, por lo que sin importar las condiciones de emergencia o de aparente normalidad, los derechos de este sector poblacional deben ser una prioridad. Así lo afirmó la presidenta del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández Balboa, al participar en el foro virtual "Las reformas las construimos todas", organizado por la Asociación Civil Mujeres en Plural. En este evento, la también presidenta de la Comisión Permanente reiteró el llamado a los congresos locales para que armonicen sus leyes con las reformas publicadas el 13 de abril sobre paridad y violencia política en razón de género. Para garantizar el derecho a la participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la senadora Sacil de León Vilar, propone reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea el Congreso de la Unión quien valide la procedencia de la consulta popular y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud Federal, reconoció que ha habido una relajación en las medidas de confinamiento por parte de la ciudadanía en general, por lo que hizo un llamado a respetar los 13 días que restan de la jornada de sana distancia. En promedio, en las últimas 2 semanas, 14 estados han registrado un aumento en su movilidad, mayor al 3%, que podría traducirse en un incremento del número de casos y en la actividad viral en las próximas semanas. El presidente de la Federación Nacional de Municipios, César Garza Villarreal, informó que solo 52 de los 324 municipios que desde el pasado lunes podrían reanudar actividades atendieron la recomendación del gobierno federal. Garza Villarreal, quien además es alcalde de Apodaca, Nuevo León, advirtió la necesidad de estar alerta ante el regreso de las actividades. En el caso de Nuevo León, señaló que a partir del 1 de junio, más de 700,000 trabajadores podrían regresar a la actividad económica, por lo que pidió tomar todo tipo de precauciones ante el riesgo de nuevos contagios.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la capital del país continuará el semáforo rojo por la pandemia de COVID-19 por lo menos hasta el 15 de junio. En el plan presentado por la jefa de gobierno se estima que la reanudación de clases será el próximo mes de agosto. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que sin la intervención del gobierno federal y la estrategia de sana distancia, se habrían presentado en el país 38.773 casos, en contraste con los 10.000 que se reportan. Al mostrar una gráfica comparativa, explicó que se han disminuido en 74% el número de casos. José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que hasta el día 19 de mayo de 2020 se han confirmado 11.394 casos de trabajadores de la salud que han dado positivo a COVID-19 y 149 han perdido la vida. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento Remdesivir, que se usó en pacientes mexicanos en estado crítico por COVID-19, este funcionó registrando un efecto positivo en integrantes del protocolo de investigación en el que participa México y que coordina la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, señaló que continuarán las pruebas para comprobar su eficacia contra el virus. La COFEPRIS avaló 3 pruebas serológicas para detectar una respuesta inmunológica al COVID-19 en las personas. La comisión explicó que estas pruebas detectan la respuesta inmunológica al patógeno mediante la identificación de anticuerpos. Sin embargo, reiteró que tener anticuerpos protectores no excluye la posibilidad de una eventual reinfección. La dependencia agregó que continuará evaluando otras pruebas. En el mundo, este miércoles 20 de mayo se han registrado 4.789.205 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, 57.747 más respecto al martes. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 318.789, lo que significa que son 2.620 más con respecto al día de ayer. Esto en 206 países. 130 delegados de los países participantes de la Asamblea Mundial de la OMS se manifestaron por el acceso igualitario a la vacuna contra el COVID-19 cuando ésta se descubra. La comunidad internacional acordó que deben ser distribuidas equitativamente las dosis, así como todas las tecnologías e insumos de salud para tratar la enfermedad. Antes de concluir este espacio informativo, le pedimos en la medida de lo posible quedarse en casa, pues estamos en la parte más alta de la pandemia. Le comento que se contabilizan en estas horas más de 11.000 casos activos y más de 5.000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todos los que hacen posible este noticiero agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.